Hola alumnos de LEAR, bienvenidos a esta clase de química. En esta clase vamos a conversar sobre las diferentes formaciones de enlaces y estructuras atómicas y cómo están conformados los elementos de la tabla periódica. Conozcamos primero la subestructura atómica, ¿ya? Ok, conversemos. En un átomo neutro, el número de protones es igual al número de electrones. Sabemos que un átomo está constituido por neutrones, protones y electrones. Entonces, los neutrones, que están aquí señalados de color azul, están ubicados en el núcleo atómico. Estas son partículas sin carga eléctrica. Por otro lado, los electrones de color gris, gris plomo en este caso, los electrones de valencia son aquellos que se ubican en el último nivel de energía. Entonces, ¿qué tiene que decir esto de aquí? Bueno, que particularmente estos electrones que están en el último orbital van a tener diferentes funciones y una de estas es formar posteriores enlaces. En fin, entonces, ¿qué pasa? Que los electrones, por poseer carga negativa, se encuentran en niveles de energía alrededor del núcleo. Esta es la característica y el por qué ellos se encuentran en la última órbita del átomo. Ahora, conversemos sobre los protones. Estos están señalizados de color rojo. Bueno, los protones están ubicados en el núcleo atómico y son partículas que tienen una carga positiva. Entonces, a manera de síntesis, podríamos decir que los neutrones no tienen carga, los electrones tienen carga negativa y los protones carga positiva. El número de electrones de valencia de cada átomo ayuda a determinar las propiedades de este elemento. Los responsables de que los átomos se unan o combinen son los electrones de valencia, que fue lo que le expliqué en la lámina anterior. Los átomos pueden tener 1 y 8 electrones de valencia. Entonces, si sabemos el número de electrones de valencia de un átomo, podríamos predecir con qué otro átomo podría combinarse. Tenemos que todo átomo puede identificarse mediante el número de protones y neutrones contenidos en su núcleo. El número atómico, que es señalado como Z en la tabla periódica, es el número de protones. Debido a que un átomo neutro, la cantidad de protones es igual a la de electrones, el número atómico también indica el número de electrones en este caso. Por su parte, el número másico, la masa atómica, en este caso señalado con la letra A, es el total de protones y neutrones en total. Posteriormente les voy a mostrar una tabla periódica, en la siguiente lámina. Analicemos bien la siguiente figura. De manera esquemática se encuentra una tabla periódica. En sí, la tabla periódica está organizada en 7 filas denominadas períodos y en 18 columnas o grupos. Ahora, en un periodo de izquierda a derecha, el número atómico de los elementos va en aumento consecutivo. Esta es una característica principal. En cambio, los grupos están enumerados del 1 a la izquierda de la tabla hacia el grupo 18 a la derecha. También tradicionalmente los grupos han sido designados por medio de un número romano y una letra A o B. Aquí podemos ver cómo está señalado con un círculo el grupo. Tiene número romano. En la parte superior está con un número en latín regular para que ustedes tengan la referencia. En fin, usualmente se expresa en números romanos. Aquí se presenta la continuación de la tabla periódica anterior, señalando el periodo. También hay que tomar en cuenta que estos periodos siguen en continuidad en la tabla periódica, a pesar de que en los últimos compuestos, que son los elementos recién descubiertos, tienen una estructura diferente, pero siguen formando parte de esos periodos. Ahora, seguimos. Aquí, en esta lámina, podemos ver de manera esquemática entonces cómo mediante un recuadro y diferente posición en la tabla periódica podría tener un elemento una característica determinada. Entonces, veamos la molécula, el átomo de magnesio. El magnesio en este caso, obviamente está señalado el nombre y la masa atómica en la parte inferior del recuadro. Aquí la masa atómica, en este caso del magnesio, es 24.31. El símbolo resulta de la abreviatura, que conviene en este caso Mg, y encima el número atómico. Ahora, la tabla periódica está organizada de una manera que
las personas cuando vayan a hacer la consulta podrían tener una opción para determinar qué tipo de característica tiene el elemento. Por ejemplo, no metales, en este caso están señalados de color amarillo, los metales de color rojo, metaloides verdes y gases nobles, que son un elemento de característica estable, de color azul. Aquí vemos la continuación de la tabla periódica. Recuerden que están organizados por periodos y por grupos. Cada uno tiene la misma conformación, tienen el peso atómico, el número de electrones. Ahora, conversemos sobre los enlaces químicos. Enlaces químicos y estructura de Lewis. Gilbert Lewis, nació en 1875 y murió en 1946. Este científico propuso que los átomos se unen para alcanzar una configuración electrónica más estable. La máxima estabilidad se logra cuando un átomo tiene la misma configuración electrónica que un gas noble, es decir, con 8 electrones en su nivel de energía más externo. Ahora, Lewis ideó también un sistema de símbolos conocido como estructura de Lewis. Consiste en colocar el símbolo del elemento rodeado de los electrones de valencia, los que se simbolizan por unos puntos o cruces. También ideó un sistema de símbolos conocido como esta estructura y todos estos elementos de valencia los ejemplificó en una tabla periódica, quedando de esta manera. Aquí podemos ver la tabla periódica, un extracto de la tabla periódica en realidad, según la configuración de Lewis. Si nos damos cuenta, en el grupo 1A solamente tenemos un solo electrón de valencia. Si seguimos por los grupos entre el 2, 3, 4, 5, 6, 7, podemos ver que según el grupo estarían los electrones en la última capa, en el último orbital. Y los gases nobles, que son los que están en color azul, disculpen, coloración azul, son los que tienen los 8 números de valencia. Ahora, enlace iónico. Los átomos de los elementos que tienen la tendencia de formar iones de cargas opuestas se atraen por medio de una fuerza electrostática llamada enlace iónico. Básicamente, el enlace iónico resulta de una atracción por fuerzas electrostáticas. Ahora, los metales de los grupos 1 y 2 tienen más probabilidades de formar iones positivos y los no metales de los grupos 16 y 17 son los más aptos para formar iones negativos. El cloruro de sodio, la sal común, es un compuesto iónico por excelencia. El sodio en este caso cede al cloro su electrón de valencia. Si vemos en esta tabla, podemos ver que el número atómico del sodio es 11 y del cloruro 17. Entonces, la configuración electrónica, si vemos en el último orbital que es el 3, tiene un solo electrón de valencia. Aquí, en la segunda fila, debajo del sodio. A su lado, tienen en el tercer orbital, que es el último, 7 electrones. Entonces tendríamos para la estructura de Lewis, para el sodio, un solo punto y para el cloro, 7. ¿Qué se supone? Que hay un enlace por atracción electrostática y esa fuerza es la que logra que estos electrones se apareen y produzcan un enlace que es lo que los mantiene unidos como estructura. Enlace covalente. La explicación propuesta por Lewis respecto a la formación de un enlace químico implica también que los átomos compartan electrones. Nos ayuda a comprender cómo y por qué se forman las moléculas. Paralelamente, las moléculas corresponden a sustancias covalentes, es decir, moléculas de elementos o compuestos que solo presentan enlaces covalentes. Un enlace covalente se produce cuando dos átomos comparten un par de electrones de valencia y ocurre regularmente un átomo con tendencia a ganar electrones, es decir, entre no metales, como por ejemplo el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el agua, son moléculas ya que todas las uniones que presentan entre sus átomos corresponden a enlaces covalentes. Ahora, cuando un átomo neutro pierde o cede uno o más electrones de valencia, forma un ion positivo o catión. Se simbolizan con el número del elemento, en este caso de manera esquemática, se simboliza como X. Tendríamos
X positivo si pierde un electrón, o X sub 2 positivo si son 2 electrones, X sub 3 positivo si son 3 electrones. Si el átomo neutro gana o recibe uno o más electrones, forma un ion negativo o anión. Los aniones, 1, 2 y 3 electrones ganados se escriben respectivamente como por ejemplo Y sub 2 o Y sub 3 negativo. O sea, se mantiene la misma técnica para representarlo, la misma simbología. Conversemos en esta tabla sobre sustancias covalentes. Aquí en esta tabla se presenta de manera organizada la sustancia, el átomo, número atómico, la configuración electrónica que es referente a la ubicación en los orbitales, electrones de valencia, estructura de Lewis y una representación del enlace covalente. Por ejemplo, el hidrógeno, que tiene un número atómico de valor 1, para formar una molécula se une a un ejemplar idéntico, uniéndose por los extremos de los electrones de valencia, formando un enlace covalente. El oxígeno sigue la misma estructura, tiene 6 electrones de valencia, por tanto, la simbología de estructura de Lewis es la que está dibujada en la tabla y se uniría de esta manera, como se presenta al extremo derecho. Lo que hay que tomar en cuenta aquí es que pase lo que pase, estos dos átomos se unen y cada uno de ellos consigue estabilidad. O sea que en realidad el motivo es, una de las causas o funciones es conseguir estabilidad. Entonces los átomos se mantienen unidos gracias a que comparten uno o más pares de electrones de valencia. Paralelamente, los átomos se mantienen unidos gracias a que comparten uno o más pares de electrones de valencia según el número de pares de electrones que comparten los dos átomos. Hay enlaces covalentes simples, dobles y triples a consecuencia de esta característica. Por ejemplo, un enlace simple, cuando los átomos comparten un par de electrones de valencia, como por ejemplo el hidrógeno y el cloro. Un enlace doble, cuando los átomos comparten dos pares de electrones de valencia, como por ejemplo el oxígeno o el dióxido de carbono. Un enlace triple, cuando los átomos comparten tres pares de electrones de valencia, como por ejemplo el nitrógeno y el cianuro. Aquí se ve la representación del enlace. Lógicamente, como se ve en la tabla, en el esquema, se dibujan de manera de línea. Un enlace simple es una sola línea, un enlace doble es doble línea y un enlace triple en línea. Seguimos. Propiedades de los compuestos. Las propiedades de las sustancias están determinadas en su mayor parte por los enlaces químicos que mantienen unidos a sus átomos. Los compuestos iónicos, en este caso, muchos de los productos y materiales que se encuentran en nuestras casas y usamos diariamente son compuestos iónicos. A continuación te vamos a presentar algunos ejemplos. La sal común o cloruro de sodio es uno de los compuestos iónicos que más conocemos. La soda cáustica o el hidróxido de sodio se emplea en la fabricación de jabón y a nivel doméstico, con las debidas precauciones, sirve de limpiador de desagües y hornos. El cloruro de bario, por otro lado, es utilizado en la fabricación de fuegos artificiales. Y el dióxido de silicio o sílice es muy abundante en la naturaleza y uno de los componentes de la arena, y este es utilizado para la fabricación de vidrio y cemento. Los iones, no los átomos, solamente los iones, estamos hablando de los iones aquí, son las unidades estructurales de los compuestos iónicos. Entonces tenemos que los iones están ordenados según un patrón regular que resulta del equilibrio de fuerza de atracción y repulsión entre ellos. Este patrón regular de iones se llama estructura cristalina o red cristalina y determina las propiedades particulares de compuestos iónicos. En esta figura se presenta el esquema o la representación gráfica de un cristal de cloruro de sodio. Con la letra A se estima la representación del cristal mostrando la forma cúbica que le otorga el ordenamiento de los iones. Se llama patrón regular. En B está la representación de una porción de mayor tamaño de un cristal de cloruro de sodio y C la representación de una pequeña porción de un cristal que muestra el ion sodio rodeado por 6 iones de cloro. Propiedades de los compuestos iónicos. Bueno,
Estos se encuentran en estado sólido a temperatura ambiente. Tienen altos puntos de fusión y de ebullición. Se requiere el aporte de energía térmica para que cambien de estado. Se disuelven en disolventes polares como el agua, por ejemplo. No conducen la electricidad en estado sólido, pero sí lo hacen cuando están disueltos en agua y cuando están fundidos. Esto se debe a que estos iones están en movimiento. Son frágiles, es decir, que se rompen con facilidad. Aquí en el esquema tenemos una letra A y una letra B, donde figuran una ampolleta encendida y una ampolleta apagada. Pues resulta que la ampolleta que está encendida está en una sustancia cuya dilución está conduciendo electricidad, que quiere decir que hay conductividad eléctrica. Los iones disueltos en el agua pueden conducir la electricidad y encender una ampolleta, tal como se muestra en la figura que acabo de explicar. Sin embargo, en la figura B no hay iones disueltos, por la que la corriente eléctrica no se conduce en absoluto. Compuestos covalentes. Los compuestos covalentes son comunes en el mundo cotidiano. Un ejemplo es el agua, que como sabes es un compuesto fundamental para la vida en la Tierra. También está el alcohol etílico, el etanol, utilizado como desinfectante, el gas cloruro de hidrógeno, que disuelto en agua forma el conocido ácido clorhídrico, empleado comúnmente como un reactivo químico y con las debidas precauciones como un limpiador de metales y de superficies que tengan residuos de caliza. Las moléculas, por otro lado, son las unidades estructurales de los compuestos covalentes llamados moleculares. Sin que importe el número de electrones comprometidos en un enlace, la esencia del enlace covalente es la misma. Ambos átomos comparten los electrones del enlace. Pero si pudiéramos mirar los electrones compartidos en diferentes moléculas, veríamos que estos se localizan en distintas posiciones entre los dos núcleos atómicos. Según esto, se tienen enlaces covalentes polares y apolares. En esta representación del enlace covalente polar se puede ver la molécula de cloruro de hidrógeno. El átomo de cloro atrae con mayor fuerza al par de electrones que comparte con el hidrógeno. Esto origina polos o cargas parciales en los extremos del enlace. Cuando el cloruro de hidrógeno está disuelto en agua, se le conoce como ácido clorhídrico, comercialmente conocido como ácido muriático. Las propiedades de los compuestos covalentes y moleculares. Estos pueden encontrarse en estado sólido, líquido y gaseoso, es decir, en diferentes estados físicos. Tienen puntos de fusión y de ebullición relativamente bajos, en este caso inferiores a 100 grados centígrados. Son solubles en disolventes polares como el agua, cuando presentan polaridad como el azúcar o la sacarosa. Son malos conductores del calor y de la electricidad. En su mayoría son blandos y no presentan resistencia mecánica. Ahora, la sal de mesa y el azúcar tienen una apariencia similar, pero sus propiedades son muy distintas. Este ejemplo nos va a permitir diferenciar. Los dos tienen formación cristalina, pero veamos qué pasa. Las propiedades que presenta un determinado tipo de materia se debe a su composición química, es decir, qué sustancias la componen y en qué cantidad se están encontrando en ella, dándole diferentes propiedades físicas. Las propiedades físicas son aquellas características de los cuerpos que no varían la naturaleza química de los mismos. Por ejemplo, masa, color, textura, entre otros. En tanto, las propiedades químicas son aquellas que son generadas a partir de la interconversión de especies químicas, es decir, de la transformación sobre la composición interna de la materia. En este esquema vemos a la sal de mesa y el azúcar comparados. Si bien es cierto, la sal de mesa, cloruro de sodio, se compone de iones de sodio, en este caso, y de iones de cloruro. El cloruro de sodio se disuelve en agua para producir iones en solución, y el cloruro de sodio, por tanto, sería un electrolito. En cambio, el azúcar granulada no contiene iones, consta de moléculas de sacarosa, en las que existen fuertes enlaces covalentes entre los átomos de cada molécula. Una solución acuosa de sacarosa contiene moléculas de sacarosa. La sacarosa no es un electrolito. Quiere decir con esto que su disolución no forma iones. Por tanto, el cloruro de sodio, al disolverse en agua, formar una disociación de iones, podría tener conductividad eléctrica. Y por ende, aquí tendríamos la explicación de que los electrolitos poseen un potencial de conductividad eléctrica.
Ahora, si bien es cierto, los dos cristales son muy parecidos, tienen una conformación totalmente diferente. Y bueno, y con esto damos fin a esta primera clase de química conversando sobre las estructuras atómicas, la disposición de los átomos, formación de elementos, moléculas y diferentes enlaces. Hasta la próxima clase.